Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenido al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy te vamos a contar Mala hierba, de Pío Baroja. Pío Baroja nació en San Sebastián en 1872, pero vivió casi toda su vida en Madrid. En 1935 ingresó en la Real Academia. Durante la Guerra Civil pasó a Francia, pero en 1940 se instaló de nuevo en Madrid. Murió en 1956. Miembro de la generación del 98, es el autor de algunas de las novelas esenciales de nuestra literatura, como Camino de Perfección, El árbol de la ciencia, Zalacaín el aventurero, que estas dos últimas ya les hemos contado en Un libro, una hora, Las inquietudes de Santi Andía y la trilogía La lucha por la vida, compuesta por La busca, que también les hemos contado, Mala hierba y Aurora roja, entre otras muchas obras. Mala hierba es la continuación de La busca. Es una novela llena de personajes que a veces solo aparecen un instante y sin embargo dejan una huella inolvidable. Tiene escenas brutales que cuentan una ciudad llena de miseria y de abandono. A mí me parece brutal, un puñetazo sobre nuestras conciencias. Vamos allá. Roberto se había levantado de la cama y, vestido con su traje de calle y sentado a una mesa llena de papeles, escribía. Así empieza Mala hierba, con Roberto Hastings, a quien conocimos en La busca, el hombre que perseguía una herencia perdida que decía que le pertenecía. Está en su cuarto, escribiendo. El cuarto es una guardilla trastera, baja de techo, con una gran ventana a un patio. El centro del cuarto lo ocupan dos estatuas de barro, descomunales y estrambóticas, esbozadas tan solo, aunque hay otras estatuas en las sillas. De la calle sube una baraúnda de gritos de las verduleras y de los vendedores ambulantes. Mientras tanto, Manuel subía y bajaba las casas de toda la calle en busca de Roberto Hastings. Hallábase Manuel con decisión para intentar seriamente un cambio de vida. Se sentía capaz de tomar una determinación enérgica y dispuesto a seguirla hasta el fin. Habíamos dejado a Manuel en la Puerta del Sol, al final de La busca, viendo a la gente trabajadora empezar su jornada y decidido a pertenecer al grupo de los que trabajan al sol, no de los que buscan el placer en la sombra. Así que ha repasado la corta lista de sus conocimientos y ha pensado que de todos, el único capaz de favorecerle es Roberto Hastings. Ha logrado descubrir que vive en la calle del Espíritu Santo y al final ha dado con el estudio de un escultor donde se encuentra Roberto. Le cuenta todo lo que ha pasado y que se ha quedado parado. ¿Y qué piensas hacer? Pues estar a lo que salga. ¿Y si no sale nada? Creo que algo saldrá. Roberto sonrió burlonamente. ¿Qué español es eso? Estar a lo que salga. Siempre esperando. Pero en fin, tú no tienes la culpa. Oye, si estos días no encuentras sitio donde dormir, quédate aquí. Bueno, muchas gracias. ¿Y la herencia de usted, don Roberto? ¿Cómo va? Marchando poco a poco. Antes de un año me ves rico. Me alegraré. Roberto se marcha y le da una peseta a Manuel para almorzar. Roberto le pide que si va a dormir se lo advierta a su compañero, el escultor. Se llama Alejo Monzón, pero le llaman Alex. Manuel almuerza pan y queso y vuelve al poco rato al taller. Un hombre rechoncho, de barba negra y espesa, cubierto con una blusa blanca, la pipa en la boca, modela en plastilina una Venus desnuda. Manuel le cuenta quién es y lo que le ha dicho Roberto, y Alex le dice que tendrá que dormir en el sofá, y enseguida le pregunta si tiene algo que hacer, y le pone sobre la tarima de modelo. A media tarde llega una porción de muchachos, amigos del escultor. Hablan de pintura, de escultura, de comedias. Manuel piensa que deben ser personajes importantes. La lucha por la vida es un gran fresco colectivo del Madrid suburbial en el tránsito del siglo XIX al XX. La diversidad de sucesos y personajes constituye el fondo en el que se inscriben los años de adolescencia y juventud de Manuel Alcázar, desde su llegada a Madrid hacia 1888 hasta 1902. Un relato de formación en el que lo esencial, la línea conductora que proporciona cohesión y unidad al conjunto, es el proceso evolutivo de Manuel, con los errores y las experiencias que van jalonando su progresiva instalación en la sociedad. Manuel se une a esa oleada inmigratoria que, abandonando la periferia o el medio rural,
comenzó a invadir las ciudades en busca de mejor fortuna durante los últimos años del siglo XIX. Las 3 novelas marcan nítidamente los sucesivos estadios por los que transita el personaje. Al día siguiente, cuando se despertó, Roberto estaba ya vestido elegantemente y escribiendo en su mesa. «¿Está usted ya levantado?», le dijo Manuel con asombro. «Hay que madrugar, amigo», contestó Roberto. «Yo no soy de los que están a lo que salga. No viene la montaña a mí, pues yo voy a la montaña, no hay más remedio». Manuel no entendió bien lo que quería decir Roberto con esto de la montaña y desperezándose se levantó del sofá. Manuel le pregunta en qué trabaja. Y Roberto le cuenta que traduce 10 páginas al día, va luego a la calle de Serrano a dar una lección de inglés, de allí a la casa editorial donde corrige las pruebas de la traducción, que escribe cartas a Inglaterra para lo de su herencia, y que a las 3 está en la Academia de Fisher y a las 4:30 en el Colegio Protestante. De 6 a 8 pasea, a las 9 cena, a las 10 está en el periódico y a las 12 en la cama. Manuel se sorprende con tanta actividad. Y Roberto le dice que gana de 80 a 90 duros, pero que envía 30 duros a su familia y que tiene muchos gastos. Manuel pensó que aunque le hubiesen prometido ser rey, no era capaz él de desenvolver una actividad semejante, pero se calló. Esperó a que se levantara el escultor y hablaron los dos largamente de las dificultades de la vida. «Mira, por ahora me sirves de modelo», dijo Alex, «y ya encontraremos alguna combinación para comer». «Bueno, sí, señor, como usted quiera». Alex tiene crédito en La Tahona y en la tienda de ultramarinos y calcula que la alimentación de Manuel le va a resultar más barata que pagar un modelo. Eso sí, los dos se deciden por alimentarse con conservas y pan. El escultor tiene constancia en el trabajo, pero no domina su arte, no sabe concluir sus figuras. Manuel se va aficionando a las reuniones del estudio por la tarde y escucha con atención lo que dicen los amigos de Alex. 2 o 3 son escultores, otros pintores y hay literatos también, ninguno de ellos conocido. Pasan el tiempo correteando de teatro en teatro y de café en café. Es un continuo discutir y proyectar, afirmar hoy, negar mañana, que a Manuel le despista por completo. Sin ser considerado como uno de ellos, es aceptado en las reuniones, aunque sin voz ni voto. Roberto pasa por en medio de ellos, tranquilo, indiferente, sin hacer caso de sus proyectos ni de sus discusiones. Siempre aconseja a Manuel que se aleje de ellos. Ellos tienen la ventaja de estar en la corriente. Se conocen unos a otros, conocen a los periodistas. Y amigo, la prensa hoy es una fuerza brutal. Pero tú no puedes acercarte a la prensa. Necesitarías 7 u 8 años de preparación, de buscar amistades, recomendaciones. Y mientras tanto, ¿de qué comes? No, si yo no quiero ser como ellos, yo ya sé que soy un obrero. ¡Obrero! ¡Qué! Ojalá lo fueras. Hoy no eres más que un vago y debes hacerte obrero. Lo que soy yo, lo que somos todos los que trabajamos. Manuel mira a Roberto desanimado porque no le entiende. Sigue sin buscar ni hacer nada útil, sirviendo de modelo a Alex y de criado a todos los demás que se reúnen en el estudio. Uno de ellos, Bernardo Santín, flaco, nariz afilada, ojos tristes, bigote rubio y sonrisa insípida, deja de ir al estudio. Desaparece durante 2 semanas y dicen que le han visto paseando por Recoletos con una señorita rubia que parece inglesa. 3 días después aparece Bernardo en el café y cuenta que la chica es su novia, que es polaca, que da lecciones de francés y de inglés y se llama Esther. Un par de semanas después, Bernardo aparece por la mañana en el estudio y le dice a Roberto que se casa y que va a poner un estudio de fotografía, que su novia le ha dado el dinero y que ha alquilado un piso, pero que no sabe cómo hacerlo porque no sabe nada de fotografía. Roberto se indigna con él. Estás engañando a tu novia de una manera miserable. Ella lo ha querido. Yo no sabré nada, pero ya aprenderé. Lo que quiero ahora es que escribas a estas 2 casas de Alemania que traigo aquí apuntadas, pidiendo catálogos de máquinas y de los demás aparatos de fotografía. Además, quisiera que pasaras por mi casa, porque tú, con tu talento, me puedes dar una idea. Y luego le pregunta por Manuel, porque tiene la idea de llevarle a su casa para que aprenda el oficio. A Manuel le parece bien y se va a casa de Bernardo. Le abre un viejo de ojos encarnados, el padre de Bernardo. Dispone Bernardo que el muchacho pida una escalera al portero y se dedique a sujetar y a componer los cristales de la galería. Manuel se pasa varios días sujetando los cristales con listas de plomo y los rotos con tiras de papel, colocando las cortinas y empapelando la galería con papel continuo de color azulado. A la semana aparece Roberto con los catálogos.
Marcan con lápiz las cosas necesarias y le dice a Bernardo cómo deben poner el laboratorio. Bernardo transmite el encargo a Manuel, porque además de ser poco inteligente, es un gandul completo. Solo cuando va la novia a ver cómo marchan los trabajos, finge estar atareado. Era la novia muy simpática. A Manuel le pareció hasta bonita, a pesar de tener el pelo rojo y las pestañas y las cejas del mismo color. Tenía una carita blanca, algo pecosa, la nariz sonrosada, respingona, los ojos claros y los labios tan rojos y tan bonitos que despertaban el deseo de besarlos. Era de pequeña estatura, pero estaba muy bien formada. Hablaba rozando las R's y convirtiendo las C's en S's. Parecía bastante enamorada de Bernardo, lo que a Manuel le chocó. «Es que no le conoce», pensó. Manuel, que comprende el timo que está dando Bernardo, piensa si no será una obra de caridad advertirle a la rubia que su novio es un zascandil que no sirve para nada. Porque Bernardo se da la gran vida y además compra alhajas en las casas de empeño y juega en el frontón central. Cuando llega la máquina y los demás artefactos de fotografía de Alemania, al principio se entretiene impresionando placas que revela Roberto, pero pronto se aburre y no hace nada. En noviembre se celebra la boda en la iglesia de Chambéry. Roberto habla con la novia y le parece muy simpática y agradable. La vuelta de la boda a la casa al anochecer fue melancólica. Bernardo se sentía valiente y quería hacer graciosidades. Esther hablaba con Roberto de su madre que había muerto, de la soledad en que vivía. Al llegar al portal se despidieron los invitados de los novios y al ir a marcharse Roberto, Bernardo se le acercó y con voz apagada y débil le confesó que tenía miedo de quedarse solo con su mujer. Bernardo le pide a Roberto que vaya a enseñarle fotografía un par de semanas. Roberto va solo un par de días y empiezan a hacer fotografías, pero Bernardo sigue haciendo la misma vida de antes de casado, dedicándose a pasear y a divertirse. Tiene una falta de sentido moral absoluta. Ha notado que su mujer y Roberto simpatizan y piensa que Roberto, por seguir adelante y hacerle el amor a su mujer, trabajará en su lugar. Cuando lo comprende, Roberto de nuevo se indigna, así que deja de ir. Bernardo, pocos días después, despide a Manuel, así que Manuel vuelve al estudio del escultor. Manuel vuelve a no tener nada que hacer, así que deciden hablar con don Bonifacio Mingote, que vive en el tercer piso de la casa y es agente de colocaciones. El cuarto era nauseabundo, atestado de anuncios rotos, grandes y pequeños, pegados a la pared. En un rincón había una cama estrecha y sin hacer, 3 sillas destripadas, con la crin al descubierto, y en medio un brasero cubierto con una alambrera, encima de la cual se secaban 2 calcetines sucios. Mingote dice que tiene entre manos un buen asunto y pregunta a Manuel si sabe escribir. Inmediatamente le pone a trabajar en pago del servicio que le va a prestar, buscándole una colocación. Luego le pone a repartir circulares por las casas y al cabo de los días le dice que le ha encontrado un empleo de hijo. Manuel no entiende nada y Bonifacio Mingote le dice que va a pasar por el hijo de una baronesa. Salen los dos a la calle ancha de San Bernardo, bajan por la de los Reyes, a la de Princesa y se detienen en un portal. Entran por un corredor a un patio de donde salen galerías. Mingote llama a una puerta y aparece una mulata. Es la niña Chucha, en chanclas, seguida por 3 perros de lanas, que ladran con furia, por cierto. Les recibe la baronesa, en un cuarto estrecho y sin luz, ocupado por muchos más muebles de los que buenamente caben en él. «Le traigo a usted, baronesa», dijo Mingote, «el chico del que hemos hablado». «¿Es este?» «Sí». «Yo creo que le conozco a este chico». «Sí, yo también la conozco a usted», dijo Manuel. «Yo estaba en una casa de huéspedes de la calle de Mesoneros Romanos. La patrona se llamaba doña Casiana, mi madre era la criada». «Toma, es verdad. ¿Y tu madre qué hace?», preguntó la baronesa a Manuel. «Murió ya». Poco trabajo, poca comida y ropa limpia. Esas son las condiciones que encuentra Manuel en casa de la baronesa, condiciones inmejorables. Por la mañana pasea a los perros y por la tarde hace algunos recados. A veces siente nostalgia de su vida bohemia, pero está en aquella casa en el paraíso. Se pasa las horas muertas, fumando. La niña Chucha le cuenta la vida de la baronesa de Ainán, Paquita Figueroa, una mujer original, cubana, que se casó con un varón holandés de quien tuvo una hija y de quien enviudó.
Volvió a Madrid con su hija y pronto sus instintos levantiscos se despertaron. Su cuñado, tutor y tío de la niña le pasaba un tanto al mes, pero esto no le bastaba. Un amigo de su padre, un señor don Sergio Redondo, comerciante riquísimo, le ofreció la mano, pero la baronesa no la aceptó y prefirió la protección de aquel señor a ser su mujer. Pronto le engañó con cualquiera y en plena Trapisonda vivió durante 12 años. En medio de sus prodigalidades, de sus locuras y de sus caprichos, la baronesa tenía un fondo moral y apartaba a su hija por completo del mundo en que ella vivía. La puso interna en un colegio de monjas y todos los meses el primer dinero que encontraba era para pagar el colegio de la niña. Cuando ésta terminase su educación, la llevaría a Amberes y viviría con ella, resignándose a ser una señora respetable. Todo lo que Baroja introduce en la historia tiene una repercusión directa o indirecta en la formación de Manuel, en su difícil adolescencia, en la resolución de sus dudas y en el rumbo de sus acciones. Manuel se debate desde el principio entre influencias contrarias, entre personajes que lo incitan a construirse una vida honrada, laboriosa y digna, como Roberto y la Salvadora, y otros que, por el contrario, constituyen una fuerza negativa y procuran su hundimiento moral, como Vidal y el Bizco. El influjo bienhechor acaba por triunfar, pero Manuel conoce otros casos de personajes que finalmente escogen la senda equivocada, como la Justa, que pasa de ser una muchachita atractiva a convertirse en una mujerona de burdel. El plan de Mingote es explotar a don Sergio Redondo. La baronesa, con su instinto de mujer enredadora y trapisondista, manifestó a su antiguo protector que de sus relaciones tenían un hijo, después que el hijo había muerto y luego nuevamente que el hijo vivía. La idea es que Manuel se haga pasar por el hijo de la baronesa. La baronesa, que cree que el código es una red puesta para cazar a los descamisados, le parece aquello una jugada productiva y excelente. Mingote exige, eso sí, una participación en el negocio, y la baronesa le promete que le dará todo lo que quiera. A la semana de estar allí, Manuel tiene ya los papeles que le identifican como Sergio Figueroa. Entonces deciden que Mingote y Manuel vayan a ver a don Sergio. Mingote se hace pasar por un maestro que tiene un alumno con un talento prodigioso y que se ha enterado por casualidad de que el padre es don Sergio, y acude allí, por supuesto, sin que lo sepa su madre, la baronesa. Y don Sergio pica como un inocente. El mismo día en que Manuel y el sublime pedagogo contaron los detalles de la visita a don Sergio, la baronesa y Mingote se pusieron en campaña. La baronesa alquiló un gabinete por unos días a una patrona del Principal. «¿Pero para qué hace usted eso?», la preguntó Mingote. «Cuanto en peor situación la vea usted, il vecchio será más espléndido». «Yo le creía a usted más listo, Mingote», replicó fríamente la baronesa. «Si don Sergio me viera en este cuartucho indecente, me daría una limosna. De otro modo, ya veremos. Además, déjeme usted a mí dirigir mis asuntos». La baronesa arregla el cuarto alquilado con gusto, manda coser y planchar una de sus batas, viste a Manuel y hasta le da polvos de arroz con gran desesperación del chico, y cuando llega don Sergio, la comedia funciona, y al irse le deja sobre la mesa 1000 pesetas. Al día siguiente, la baronesa con Manuel y la chucha se mudan a la Plaza de Oriente. Al mes de instalados en la nueva casa, llegan las fiestas de Navidad y la baronesa se va a buscar a su hija. Manuel no sabe si ella se acordará de él. Se ha hecho una muchacha preciosa, blanca, de facciones correctas, ojos azules claros, cejas y pestañas doradas y el pelo rubio, sin brillo pero muy bonito. Se llama Catalina y sus parientes de Amberes la llaman Kate, pero la baronesa generalmente la llama la nena. Con la llegada de Kate, las costumbres variaron en la casa. La baronesa abandonó sus excursiones nocturnas y contuvo sus ligerezas de palabra. En la mesa, con una sonrisa triste, escuchaba las historias de colegio que contaba su hija, sin poner interés en lo que oía. No armonizaban los caracteres de las dos. Kate tenía la comprensión lenta, pero profunda. En cambio, su madre poseía la sutileza y el ingenio del momento. La baronesa a veces se impacientaba al oírla y decía entre cariñosa y enfadada: «Ay, qué nena más sosita tengo». El día de Año Nuevo, la baronesa, Kate y Manuel van al Teatro Apolo a ver Los sobrinos del Capitán Grant. Y Manuel ve que Roberto Hastings va a alguna distancia detrás de ellos. Al día siguiente está nevando y Manuel,
vuelve a ver a Roberto, esta vez paseando por la Plaza de Oriente. Baja a hablar con él y Roberto le da una carta para Kate. Cuando Manuel le da la carta a Kate, sus mejillas toman un tono rosado y sus ojos brillan con más vivacidad que de ordinario. La esconde rápidamente en el pecho y a los 2 días envía a Manuel con una carta para Roberto. Y Roberto enseguida con otra para Kate. Y un día Kate va con Manuel a su colegio, en donde hay un nacimiento, y a la ida y a la vuelta les acompaña Roberto. Kate y él hablan muchísimo. Manuel pensó que esto del amor es una cosa extraña. Para él no dijo Roberto nada que valiera la pena de oírse, y sin embargo Kate le escuchó con el alma en un hilo. Roberto fue para Kate el colmo de lo respetuoso. Le habló con una gravedad tranquila, sin echárselas de jacarandoso ni de listo. Ella le escuchó atenta. Manuel fue confidente de Roberto y de Kate. Era la muchacha de un candor y de una inocencia inmaculadas. Tenía una falta de comprensión para cosas de malicia extraordinaria. Manuel sentía verdadera sumisión ante aquella naturaleza aristocrática y elegante. Tenía un sentimiento de inferioridad que nada le molestaba. Pasado el Día de Reyes, Kate vuelve al colegio y en la casa se restablecen las antiguas costumbres y reina el habitual desorden. La primera salida nocturna que hace la baronesa es acompañada por Manuel a casa de una amiga suya cubana. A la cubana la llaman la coronela, por ser mujer de un coronel, y es una mujer ordinaria y brutal, vestida con un traje muy llamativo y con brillantes gruesos en las orejas y en los dedos. Hay en su aspecto algo lúbrico, inquietante y amenazador. Quiere que su niña menor, Lulú, debute en un salón de bailarina y le está dando las últimas lecciones. En la casa también está Mingote. Se mueve mucho dinero porque se juega. El ambiente es terrible, absolutamente amoral. La baronesa se va muy tarde, con Manuel y su primo, Horacio, experto en sociología, que desde entonces frecuenta la casa de la baronesa. El primo Horacio empezó a quedarse a cenar en la casa y terminó quedándose después de cenar. Niña Chucha protegía al berebere, quizás por afinidades de raza, y se reía enseñando los dientes blancos cuando venía don Sergio. La situación era comprometida porque la baronesa no se preocupaba de nada. Después de servirse de Mingote, le había despedido 2 o 3 veces sin darle un céntimo. El agente comenzaba a amenazar y un día fue decidido a armar la gorda. Habló de la falsificación de los papeles de Manuel y de que aquello podía costar a la baronesa ir a presidio. Don Sergio, de hecho, empieza a mosquearse. La baronesa de vez en cuando vende o empeña algún mueble, pero con el desbarajuste que reina allí el dinero no dura un momento. La baronesa termina contándole a don Sergio que Horacio la persigue y que no puede hacer nada. Le dice que ha visto anunciada una finca o una casa de campo en Cogolludo, con huerta y con jardín, por 50 duros al mes. Y don Sergio accede a alquilársela. La Chucha dice que ella a Cogolludo no se va y se despide. La baronesa y Manuel toman el tren y cuando llegan a Cogolludo, la baronesa se lleva el gran chasco. Se encuentra con un poblachón en medio de la nada y una casa en un extremo del pueblo, grande, pero que hace más de 10 años que no la habita nadie. La baronesa se lamenta amargamente de su resolución. Manuel, en cambio, está encantado. Se empeña en hacer un huerto. A los 15 días de estancia, la baronesa toma una criada y cuando ya la casa está limpia, saca del colegio a Kate y la lleva a Cogolludo. Manuel obedecía a la nena ciegamente. Sentía además una gran satisfacción al obedecerla. La consideraba como un dechado de perfecciones y a pesar de esto, nunca se le ocurrió, ni en su fuero interno, enamorarse de ella. Quizás la encontraba demasiado buena, demasiado hermosa. Experimentaba Manuel la tendencia paradójica de todos los hombres de fantasía que creen amar la perfección y se enamoran de lo imperfecto. La baronesa se da cuenta de que Mingote le ha contado todo a don Sergio porque el dinero deja de llegar y el alquiler deja de pagarse. Un día, a principios de otoño, se presenta el guarda y les echa directamente. Salen del pueblo a dar un paseo y la baronesa le cuenta a Kate lo que pasa. Y en ese momento deciden irse a Madrid, con lo opuesto. La estación de tren está en un pueblo inmediato. Marchan los 3 por entre lomas bajas y a la 1:30 de salir del pueblo, de repente, a la revuelta de un sendero, aparece el faro de señales de la vía férrea. Esperan unas horas en la estación y a la mañana del día siguiente llegan a Madrid. La baronesa tiene que empeñar un reloj de Kate y van a parar los 3 a un hotel de tercera clase. Al cuarto día,
escribe una carta humilde a su cuñado pidiéndole hospitalidad para ella y su hija. La contestación tarda. La baronesa se oculta de Kate para llorar. Días después se recibió la contestación del cuñado de la baronesa y un cheque para que se pusieran en camino. A pesar de lo que le prometió la baronesa a Manuel, este comprendió que no le llevarían a él. Era natural. La baronesa compró ropa para la nena y para ella. Una tarde de otoño se fueron madre e hija. Manuel las acompañó en coche hasta la estación. La baronesa sentía mucha tristeza de dejar Madrid. La nena estaba, como siempre, al parecer serena y tranquila. En el trayecto, ninguno de los tres dijo una palabra. La baronesa promete al muchacho que volverán. Manuel ofrece la mano tímidamente a la nena. La baronesa le besa en las 2 mejillas. La nena saluda desde la ventana con la mano. De pronto Manuel siente una congoja grande. Se lleva las manos a los ojos y siente que está llorando. Roberto aparece en ese momento, le agarra del brazo y juntos salen de la estación del norte. Parece claro que Baroja, aun sin contar con un plan muy preciso, cifraba su propósito en esbozar un amplio fresco de la sociedad madrileña, si bien luego redujo el ámbito de las acciones para centrarse especialmente en el inframundo de mendigos y delincuentes, en las gentes humildes y en el despertar de las reivindicaciones de la clase obrera. Muchos años más tarde, al evocar sus primeros pasos como escritor, Baroja confesaba: el convivir durante algunos años con obreros, panaderos, repartidores y gente pobre, el tener que acudir a veces a la taberna para llamar a un trabajador con frecuencia intoxicado, me impulsó a curiosear en los barrios bajos de Madrid, a pasear por las afueras y a escribir sobre la gente que está al margen de la sociedad. Roberto le promete a Manuel llevarle al director de un periódico para que entre de aprendiz. En la redacción le dicen que no necesitan a nadie, pero sí en la imprenta. El interior de la imprenta parece barnizado de negro. Una ventana lo ilumina. En las cajas trabajan 3 hombres y un chico. Uno de los hombres es cojo. Otro, al que llaman Jaco, es un judío que habla un español muy raro. Y el tercero es un rubio de aspecto enfermizo llamado Jesús. Manuel empieza a trabajar poniendo cada letra en su caja. Dieron las 12. Dejaron todos el trabajo y se fueron. Manuel quedó solo en la imprenta. Al principio abrigó la esperanza de que le darían algo de comer. Luego pudo convencerse de que nadie se había preocupado de su alimentación. Reconoció la imprenta. Nada, por desgracia, era comestible. Pensó que quizás aquellos rodillos, quitándoles la tinta de encima, podrían ser aprovechados, pero no se decidió. A las 2 volvió Jaco. Poco después el rubio, que se llamaba Jesús, y comenzaron de nuevo el trabajo. Manuel siguió en su tarea de distribución de letras y Jesús y Jaco en la de componer. A las 7, Manuel pregunta a Jesús si no le van a dar de comer, y Jesús se lo lleva con él. Entran en una tabernucha y Jesús habla con el tabernero para que le den a Manuel el cocido de fiado hasta que cobre. Manuel duerme en un cuartucho lleno de grabados envueltos en papeles, en un rincón, en donde hay paja de jergones y unas mantas. El amo dispone que Manuel trabaje por la mañana en las cajas y por la tarde y parte de la noche en la máquina, y le asigna 6 reales de jornal al día. Para la primavera, Manuel compone con facilidad. Poco después, el tercer cajista se va y Manuel se queda con la plaza vacante. El jefe le paga 9 reales, pero ya no le dejan dormir allí. El nuevo cargo emancipó a Manuel de la obligación de barrer la imprenta y salió de su cuchitril. Jesús le llevó al parador de Santa Casilda, en donde él vivía, un enorme caserón de un solo piso, con 3 patios muy grandes, que estaba en la Ronda de Toledo. Hubiera deseado Manuel no ir por aquellos barrios, de los que conservaba malos recuerdos, pero su amistad con Jesús le hizo quedarse allí. Le alquilaron en el parador por 8 reales a la quincena un cuartucho con una cama, una silla de paja rota y una estera colgada del techo que hacía de puerta. Jesús es un excelente muchacho, pero se emborracha con una frecuencia lamentable. Tiene 2 hermanas solteras, una bonita, con unos ojos verdes de gato, de facha desvergonzada, que se llama Sinforosa, y la otra, una pobre enclenque, torcida y escrofulosa, a quien todos llaman implacablemente la fea. Pero es la fea la que se queda embarazada poco después. Jesús se ríe de ella y se pregunta quién habrá sido el héroe, pero a Manuel eso no le parece bien. Jesús sale con sus invectivas contra la familia.
A Manuel le indigna ver que Jesús y la Sinforosa la tienen a su hermana todo el día trabajando y haciendo recados. Una noche de otoño, al volver Manuel del trabajo, después de un día entero en que Jesús no apareció por la imprenta, al entrar en el parador se encontró en el pasillo que conducía a su cuarto con un grupo de comadres que hablaban de Jesús y de sus hermanas. La fea había parido. Estaban en su cuarto el médico de la casa de socorro y la señora Salomona, una buena mujer que se ganaba la vida asistiendo a enfermos. ¿Pero qué ha hecho Jesús?, preguntó Manuel al oír los dicterios de las mujeres contra el cajista. Parece que Jesús estaba acostándose con su hermana guapa y maltratando entre ambos a la fea y quedándose con su jornal encima. Manuel se asoma a la puerta del cuarto de Jesús y ve a la hermana del cajista pálida, con los ojos cerrados, echada en el suelo sobre unas esteras, cubierta con telas de sacos. Parece un cadáver. Jesús, arrimado a la pared en un rincón, mira al médico y a su hermana, impasible, con los ojos brillantes. Está dispuesto a hacer todo lo que le digan. La Sinforosa no se presenta en el parador. Jesús, sombrío en los días posteriores, va de casa a la imprenta sin hablar ni una palabra. Manuel sospecha si estaría enamorado de su hermana. El recién nacido muere una semana después, y muy poco después, Jesús descubre en un agujero abierto debajo de una escalera sobre un montón de trapos a una chiquilla delgada, esmirriada, con un chico de 2 o 3 años. Ella se llama Salvadora, y Jesús se la lleva a vivir con ellos. La fea recibe a los dos abandonados con un gran entusiasmo. A la misma hora, Roberto Hastings marchaba a casa de Bernardo Santín envuelto en su abrigo. La noche estaba fría, apenas transitaba nadie por la calle. Los tranvías pasaban deprisa, resbalando por los raíles con un zumbido suave. Roberto entró en la casa, subió al último piso y llamó. Abrió la puerta Esther y pasó adentro. ¿Y Bernardo?, preguntó Roberto. No ha venido en todo el día, contestó la exinstitutriz. Esther, envuelta en un chal, se sentó ante la mesa. El cuarto, la antigua galería fotográfica, estaba iluminada con un quinqué de petróleo. Todo denunciaba allí la mayor miseria. Esther no sabe qué hacer. Ha vendido la máquina de Bernardo y tiene el dinero en un cajón. Pide consejo a Roberto, que le dice que ha caído en manos no de un infame ni de un canalla, sino de un desgraciado, de un pobre imbécil sin talento, sin energía, incapaz de vivir e incapaz de comprenderla. Y le dice que lo mejor es que vuelva a su vida pasada, a sus lecciones de piano y de inglés. Ella le confiesa que no siente el menor cariño por Bernardo, que le inspira lástima y repulsión, y que se casó con él por fatalidad, por el consejo pérfido de una amiga, y que al día siguiente ya estaba arrepentida. Le pide a Roberto que la lleve con él, y Roberto le dice que él es un hombre que va por la vida en línea recta y que sus dos aspiraciones son hacer fortuna y casarse con una mujer, y que no va a desviarse de sus objetivos. Le dice a Esther que otro se aprovecharía de ella, pero que él es un hombre recto. Esther dice que su vida está aniquilada. Cuando se van a despedir, le pide que no la abandone, que hará lo que él quiera, que será su hermana, su criada, y Roberto accede. Esther cogió un papel de cartas y escribió con letras grandes: No me esperes, no vuelvo. Luego se puso el sombrero nerviosamente y se acercó a Roberto, que esperaba a la puerta. Pero si no quiere usted acompañarme, no lo haga usted, Roberto. Por compromiso no, dijo Esther con los ojos llenos de lágrimas. Ha dicho usted que sería mi hermana. Vamos, repuso él con cariño. Ella entonces se refugió en su pecho. Él, apartando con la mano los rizos de la frente, la besó con dulzura. No, así no, exclamó Esther temblando, y agarrando a Roberto por las muñecas, le presentó los labios. Roberto perdió la cabeza y los besó frenético. Esther se abrazó a su cuello. Un sollozo largo de dolor y de deseo le hizo temblar de la cabeza a los pies. La hermana de Jesús acepta con gran entusiasmo a los dos huérfanos recogidos por el cajista, y la Salvadora y el chiquitín entran a formar parte de la familia. La Salvadora tiene genio y una afición a limpiar que a Jesús y a Manuel les fastidia. Se empeña en llevar la comida a Jesús y a Manuel, y con lo que ahorra la fea y la Salvadora se compran en una casa de empeños una máquina de coser nueva. La vida de Jesús se ha normalizado, ya no se emborracha, pero está cada vez más sombrío y más tétrico. Un día de invierno, al salir de la imprenta, Jesús le pregunta a Manuel si no está cansado de trabajar. Acaban de cobrar el jornal, así que deciden irse a cenar.
Ahora hay que ir al baile del frontón, murmuró Jesús con voz estropajosa a los postres. Allí encontraremos unas golfas. Y venga, juerga. Y la imprenta pa' el gato. Eso es, repetía Manuel. Al baile y al cojo que le den morcilla. Anda tú. Se levantaron, pagaron y al pasar por la calle de Carretas entraron en una taberna a tomar 2 copas. Tropezando con todo el mundo llegaron a la calle de Tetuán y allí se empeñó Jesús en que debían de tomar otras copas. Entraron en una taberna y se sentaron. El cajista tenía rabia por beber. Estaba pálido y desencajado. Manuel, en cambio, sentía arder su sangre y las mejillas le echaban fuego. Manuel termina marchándose dejando a Jesús dormido, con la cabeza echada sobre la mesa de la taberna. Manuel se encuentra con una muchacha que anda parándose a hablar con los hombres. Le invita un chocolate y una ensaimada en una buñolería y luego se va al baile del frontón. Allí se encuentra con su primo Vidal, al que no ve desde hace tiempo, y le dice Vidal que vaya a verle un día al Café de Lisboa. Comparada con el dibujo del mundo suburbial madrileño que Galdós trazó en su novela Misericordia, que ya les hemos contado, o con el Madrid de mendigos y maleantes en que Blasco Ibáñez situó poco después La Horda, la trilogía barogiana ofrece una variedad mayor de tipos y ambientes. Su vigencia permanece intacta casi 100 años después, cuando la ciudad y la sociedad han cambiado mucho, precisamente porque el propósito de la lucha por la vida no era componer una crónica histórica, sino relatar la formación de un ser humano en un medio hosco y adverso, y la existencia de holgazanes, pícaros, estafadores, personas laboriosas, seres desvalidos y gentes de espíritu generoso no es algo exclusivo de una época. Al día siguiente, Manuel se pasa toda la mañana durmiendo a pierna suelta. Cuando se levanta, son más de las 3 de la tarde. Llamó en el cuarto de Jesús. Estaban la fea en la máquina y la salvadora sentada en una silla pequeña, descosiendo unas faldas. El chiquitín jugaba en el suelo. ¿Y Jesús?, preguntó Manuel. ¿Tú lo sabrás?, contestó la salvadora con una voz colérica. Quizás esté en la imprenta, añadió. No, en la imprenta no está, replicó la salvadora. Le buscaré. Pero no le encuentra. Por la noche se mete en la cama con intención de ir al día siguiente a la imprenta, pero también se levanta tarde. Siente una inercia imposible de vencer. La salvadora le dice que no vuelva más por allí, que ellas no quieren golfos, y que le diga lo mismo a Jesús. Manuel va a buscar a Vidal, pero tampoco le encuentra. Madrid está cubierto de nieve, como deshabitado. La plaza de Oriente tiene un aspecto irreal. A Jesús le despiden de la imprenta, claro, y Manuel le encuentra en la taberna de al lado, con una copa de aguardiente, cariacontecido y triste. Se ponen a beber y llegan al parador de Santa Casilda completamente borrachos. La administradora les sorprende reclamándoles ambos el alquiler de sus cuartos y les pone a los dos en la calle. A la mañana siguiente se despiertan ateridos de frío en un cobertizo del mercado de ganados. Entran en 2 imprentas a preguntar si hay trabajo, pero nada. Llegan a la hondonada de las Injurias. Llueve. Ven una casucha con la puerta abierta y entran. En medio solo hay un montón de basura y de excrementos. Por la mañana salieron de la casa. El barrio de las Injurias se despoblaba. Iban saliendo sus habitantes hacia Madrid, a la busca por las callejuelas llenas de cieno. Subían unos al Paseo Imperial, otros marchaban por el arroyo de Embajadores. Era gente astrosa, algunos traperos, otros mendigos, otros muertos de hambre, casi todos de facha repulsiva. Peor aspecto que los hombres tenían aún las mujeres, sucias, desgreñadas, haraposas. Era una basura humana envuelta en guiñapos, entumecida por el frío y la humedad, la que vomitaba aquel barrio infecto. Era la herpe, la lacra, el color amarillo de la terciana, el párpado retraído, todos los estigmas de la enfermedad y de la miseria. Jesús y Manuel malviven, durmiendo en el terrible depósito de mendigos, en el asilo municipal y en una casa en ruinas próxima al puente de Toledo que llaman la Casa Negra, donde viven clandestinamente unas familias de gitanos y unos cuantos mendigos, todos mezclados, arremolinados en un amontonamiento de harapos y de papeles de periódicos. Algunos hombres buscan a las mujeres en la semioscuridad y se oyen sus gruñidos de placer. Un día de abril,
el frío es tan espantoso dentro de la Casa Negra que hacen en medio una hoguera y el fuego termina descontrolándose y quemándolo todo. A Manuel se le ocurre ir a la taberna de la Blasa. Pasan al lado de la fábrica de gas. Humos negros y rojos salen de las altas chimeneas. La fábrica parece rugir y echar borbotones de humo por la chimenea. Jesús dice que la civilización a ellos no les sirve. La civilización está hecha para el que tiene dinero y el que no lo tiene que se muera. Antes el rico y el pobre se alumbraban con un candil parecido. Hoy el pobre sigue con el candil y el rico alumbra su casa con luz eléctrica. Antes, si el pobre iba a pie, el rico iba a caballo. Hoy el pobre sigue andando a pie y el rico va en automóvil. Antes el rico tenía que vivir entre los pobres. Hoy vive aparte. Se ha hecho una muralla de algodón y no oye nada. Que los pobres chillan, él no oye. Que se mueren de hambre, él no se entera. Algunas veces Manuel y Jesús van a dormir a las iglesias, pero una noche el sacristán les hace salir y les entrega a una pareja del orden público. Jesús logra escabullirse, pero a Manuel le llevan a la cárcel, a pasar 15 días. Se le ocurre decirle a los guardias que si va por allí algún periodista le diga que es cajista del periódico El Mundo. Y funciona, porque media hora después le liberan. Al salir, conoce a un repatriado de Cuba con el que comparte miseria hasta que una tarde oye un tiro cerca de la Cuesta de la Vega y cuando se acercan ven que es un hombre que se ha suicidado. Antes de que llegue la policía y nadie más, le quitan 2 anillos y un reloj de oro. Pero tienen miedo de vendérselo a alguien y que les pudiera complicar la vida, así que el repatriado propone buscar a Marcos Calatrava, un amigo que conoció en Cuba, que les sacará del apuro. Preguntan por él y le encuentran en la taberna del Majo de las Cubas, en la calle Mayor. Fue para Manuel y el repatriado uno de los días más largos de su existencia. Sentían un hambre horrorosa y el pensar que con la venta de aquellas sortijas y del reloj podían comer todo lo que se les antojara y que el miedo les impedía satisfacer su necesidad era horrible. Se pasearon por las calles aburridos y de cuando en cuando iban a la taberna a preguntar si había llegado ya el cojo. Al anochecer le vieron. El repatriado se acercó a saludarle y los 3 pasaron al interior de la taberna a un rincón a hablar. Calatrava les dice que su secretario lo arreglará todo y que pidan de cenar. Calatrava es un tipo raro, tiene una pierna de palo, la cara muy estrecha, muy negra y amojamada, 2 o 3 cicatrices en la frente, el bigote recio y el pelo crespo. De pronto aparece un muchacho elegante, con botas amarillas, sombrero hongo y un pañuelo de seda en el cuello. Es Vidal. Vidal no tarda 10 minutos en volver con 2 papeletas de empeño y unos billetes. A Manuel le tocan 5 duros. Calatrava sale y les deja solos a Vidal y a Manuel, que se ponen al día. Manuel le pregunta por el bizco y Vidal palidece. Dice que le tiene un miedo horrible, que está seguro de que mató a Dolores, la escandalosa. Cuando el mozo de la taberna trae la comida, Manuel devora. Manuel le pregunta a Vidal de qué vive. Vidal no es muy claro al contarle lo que hace. Dice que está metido en negocios, que tiene 3 queridas y que es secretario del Bisturí y socio de la Paloma Azul y del Billete. Le propone ir al Romea, donde hay baile y mujeres guapas. Y luego van a casa de Vidal, que le muestra su cuarto a Manuel. Manuel se despoja de sus harapos y la cama le parece tan blanda que a pesar del cansancio tarda mucho en dormirse. Se despierta a las 12. Hace tanto tiempo que la primera sensación de su despertar es de frío, de hambre o de angustia, que al encontrarse entre mantas, abrigado, en un cuarto estrecho y de poca luz, piensa si estará soñando. Vidal le dice que tiene un secreto para vivir bien y le introduce en el Círculo, un casino en el que Manuel tiene que jugar según unas instrucciones y ganar dinero para una organización liderada por Calatrava, que a su vez responde a un tipo al que llaman el Maestro, que tiene contactos al más alto nivel. Calatrava, que estaba satisfecho de Manuel y de Vidal, les invitó a los 2 un domingo por la tarde a ir a una casa de la calle del Barquillo, en donde encontrarían mozas guapas e irían con ellas a los viveros. Aquella tarde fue terrible de emociones para Manuel. Fueron Calatrava, Vidal y Manuel en coche a la tienda de modas y les hicieron subir a un saloncillo regularmente amueblado. Esperaron charlando. Se oyó ruidos de pasos en el corredor. Se levantó una cortina y apareció una mujer. Era la justa.
más pálida, con los ojos más negros y la boca roja. Manuel la miró sobrecogido. Ella volvió la espalda y trató de salir. Es la Justa, la hija del trapero de la que se enamoró Manuel en La Busca y la razón por la cual abandonó al trapero y se echó a la calle. La merienda es triste para los dos. Al terminarla, Vidal y Calatrava desaparecen. La Justa y Manuel se quedan en la mesa sin saber qué decirse. Manuel siente una tristeza dolorosa, el aniquilamiento completo de la vida. Manuel acompaña a la Justa hasta la calle de Jacometrezo, en donde vive. Al llegar al portal, Manuel va a despedirse, pero ella le pide que espere. Suben la escalera y en el tercer piso encuentran, en un cuarto estrecho, una sola alcoba. Nunca Manuel se ha sentido tan miserable como aquella noche. De pronto, la Justa empieza a llorar y así le cuenta su vida. Le cuenta cómo el carnicerito la deshonró y le contagió una enfermedad horrorosa, cómo su padre la repudió y tuvo que echarse a la calle. Cuando Manuel decide irse, tienen que avisar al sereno porque no tienen llave. Salieron los dos al balcón. La noche estaba fría, muy estrellada. Esperaron a que se viera el farolillo del sereno. La Justa se acercó mucho a Manuel. Este le pasó el brazo por el talle. Luego no hablaron más. Cerraron el balcón y huyeron en la oscuridad hacia la alcoba. Había que aceptar las cosas tal como venían. Manuel prometió a la Justa que si encontraba algún medio de ganar honradamente unos cuartos, la sacaría al momento de aquella vida. Y la Justa lloró emocionada sobre el hombro de Manuel. Pero a pesar de los hermosos planes de regeneración, Manuel no intenta nada y lo único que hace es irse a vivir con la Justa. A veces los dos sienten una repugnancia grande por la vida que llevan y discuten y se insultan por cualquier motivo, pero enseguida hacen las paces. Manuel se va acostumbrando a aquella vida, a sus nuevas amistades. No se atreve a intentar un cambio de postura por pereza y por miedo. Una noche de agosto salen del Teatro El Dorado Manuel, Vidal, una amiga de Vidal, la Flora, que es su amante, y la Justa, y deciden ir a ver el fusilamiento de un soldado. Aún no ha amanecido. Hay un público de cómicos, trasnochadores, coristas, prostitutas, subidos en coches simones y una turbamulta de golfos y de mendigos. El espectáculo es terrible, y para quitarse el mal sabor de boca, Vidal propone ir esa tarde a merendar al río, para recordar viejos tiempos. En medio del río había dos islas cubiertas de un verdín brillante, y entre estas unas cuantas tablas que servían de paso desde una orilla a otra. Trajeron la comida, pero la Justa no quiso comer, y a las preguntas que la hicieron no contestó, y luego, sin saber por qué, empezó a llorar amargamente entre las burlas de la Flora y de la aragonesa. Luego se tranquilizó y quedó alegre y jovial. Comieron allá opíparamente y salieron un momento a bailar a la carretera, al son del organillo. Manuel creyó ver pasar varias veces al bizco por delante del merendero. Lo pasan bien, bailan y cantan, y Vidal, y hasta Calatrava, toca la guitarra. Pero Vidal sale un momento y al instante se oye un grito de desesperación. Se asoman todos al balcón que da al Manzanares. En una de las islillas verdes, dos hombres luchan a brazo partido. Uno de ellos es Vidal. Vidal cae a tierra de bruces, en silencio. El otro pone una rodilla sobre la espalda del caído y le asesta 10 o 12 puñaladas. Luego se mete en el río, llega a la otra orilla y desaparece. Calatrava y Manuel llegan hasta allí. Vidal está tendido boca abajo sobre un charco de sangre. Tiene la navaja clavada en el cuello, cerca de la nuca. Está muerto. Manuel mira el cadáver con horror y entonces escapan de allí. Al día siguiente de la muerte de su primo, Manuel compró con ansiedad los periódicos. Contaban todos lo pasado en el merendero. Las señas de cada uno de los comensales venían claras. Se había identificado el cadáver de Vidal y se sabía que el asesino era el bizco, un pájaro de cuenta procesado por 2 robos, lesiones y presunto autor de una muerte cometida en el camino de Aravaca. El pánico de la Justa y de Manuel fue grandísimo. Temían que les considerasen complicados en el crimen, que les llamasen a declarar. No sabían qué hacer. La Justa y Manuel deciden mudarse y poco después, la Justa no vuelve más a casa. Y encima, Manuel es detenido y acusado de la muerte de Vidal. El juez le toma declaración y pasa un tiempo en la cárcel hasta que el juez recibe una carta de 2 señoras de la alta sociedad que le piden que ponga a Manuel en libertad. Pero aparece el Garro, un policía, y le dice que le soltarán solo
si les ayuda a buscar al bizco. Manuel acepta. Les ayuda un tal Ortiz, afamado como perseguidor de granujas y de bandidos, un tipo de criminal completo que en su figura tenía algo de lo agresivo de un perro de presa y de lo feroz de un jabalí. Con él, Manuel recorre los peores barrios de Madrid preguntando por el bizco, las injurias, el tejar de matapobres, el barrio de los ojalateros. Intenta rehacer su vida, encontrar trabajo en una imprenta, pero su compromiso con Ortiz le impide ir a trabajar 2 días seguidos, así que le echan de todos los lados. Vuelve a ver a la fea, a Salvadora y a Jesús, que le afea que esté trabajando como chivato de la policía. Y Manuel se da cuenta de que no puede seguir así. Se va a ver a Calatrava para pedirle que le ayude, pero Calatrava le llama soplón nada más verle. Se acercó el cojo a Manuel con el puño cerrado y le largó un puñetazo, pero Manuel tuvo la habilidad de agarrarle de la mano y empujándole para atrás le hizo perder el equilibrio y cayó sobre la mesa y la derribó con un estrépito formidable. Se levantó Calatrava furioso y se fue hacia Manuel, pero al ruido entraron algunos mozos y lo separaron. En esta situación apareció el maestro en la puerta de la secretaría. Manuel le explica al maestro lo que pasa y lo que ha ocurrido, y el maestro le dice que él lo solucionará todo y hablará con el Garro para que le deje en paz. 1 hora después, Manuel y Jesús salen de casa a dar una vuelta. Hace una noche de calor sofocante. Bajan a la ronda. Manuel siente una sorda irritación contra todo el mundo. Se le despierta un odio hasta entonces amortiguado en su alma contra la sociedad y contra los hombres. «De veras te digo», concluyó diciendo, «que quisiera que estuviera lloviendo dinamita 8 días y bajara después el Padre Eterno hecho ascuas». Y rabioso invocó a todos los poderes destructores para que redujesen a cenizas esta sociedad miserable. Jesús le escuchaba con atención. «Eres un anarquista», le dijo. Jesús dice que él también lo es, desde que ha visto las infamias que se cometen en el mundo, cómo mueren desamparados los hombres en las calles y en los hospitales. Manuel enmudece. Los 2 amigos pasan silenciosos por la ronda de Segovia y en los jardinillos de la Virgen del Puerto se sientan. El cielo está espléndido, cuajado de estrellas. A lo lejos, el campo oscuro surcado por líneas de luces parece el mar en un puerto. El aire húmedo y caliente viene impregnado de olores de plantas silvestres, agostadas por el calor. Jesús habla con una voz serena de un sueño de humanidad idílica, un sueño dulce y piadoso, noble y pueril. En su sueño, el hombre, conducido por una idea nueva, llega a un estado superior. No más odios, no más rencores, ni jueces, ni polizontes, ni soldados, ni autoridad, ni patria. En las grandes praderas de la tierra, los hombres libres trabajan al sol. La ley del amor ha sustituido a la ley del deber y el horizonte de la humanidad se ensancha cada vez más extenso, cada vez más azul. Y Jesús continuó hablando de un ideal vago de amor y de justicia, de energía y de piedad, y aquellas palabras suyas, caóticas, incoherentes, caían como bálsamo consolador sobre el corazón ulcerado de Manuel. Luego los 2 callaron, entregados a sus pensamientos, contemplando la noche. Una beatitud augusta resplandecía en el cielo, y la vaga sensación de la inmensidad del espacio, lo infinito de los mundos imponderables, llevaba a sus corazones una deliciosa calma. Y así les hemos contado Mala hierba, de Pío Baroja. Hemos seguido la edición de Alianza, con prólogo de Ricardo Senabre, del que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.